Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es el Alquimista y continuamos con Albion Online. ¿Cómo estamos, gente? El día de hoy les traigo por un lado una pequeña guía personal sobre recolección para todos aquellos que quieran iniciarse en este aspecto tan importante en la economía de Albion, ya que de aquí parte todos los materiales para refinar, craftear, construir edificios e incluso para disfrutar ese momento en que 17 gankers hambrientos te liquidan solo para dejar los materiales ahí porque no tienen una montura de peso. Sé que entre ustedes hay mucha gente que va a conocer la gran mayoría de estos datos porque son muy pro, pero hay mucha información que no está del todo clara en ningún lado y además, siendo que en el canal nos enfocamos bastante en la economía del juego, creo que era obligatorio tener mínimo una guía de recolección. Además voy a estar aprovechando para intentar maxear una rama complicadísima que es el tier 4 de peletería y ya van a ver por qué el tier 4 es mucho más duro, por ejemplo, que el tier 5. Pero antes no olviden dejar ese maravilloso like, comentario, activar la campanita y suscribirse. Ahora sí, arrancamos. En primer lugar tenemos una decisión muy importante, a qué zona nos vamos a dirigir y tenemos que tener muy en cuenta que no únicamente es, bueno, me voy a los mapas nevados porque ahí voy a conseguir muchísimo mineral, porque puede no ser así. Esto lo hablé en algunos videos, pero en algunos casos es exactamente lo contrario. Todos sabemos que en ciertos mapas abundan ciertos materiales y usualmente están saqueadísimos. Entonces, al menos en mi experiencia, muchas veces consigo más en mapas, por ejemplo de Martlock, donde abunda la piedra, pero bueno, esto ya depende de cada uno. Como les decía, vamos a tener 5 biomas. Nevado, donde vamos a encontrar principalmente mineral, pero también piedra y fibra. Bosque, abunda la madera, pero también hay piedra y piel. Desierto o estepa, en realidad, piel, fibra y mineral. Pantano, fibra, madera, piel. Y pradera, que es el mencionado de Martlock, donde prevalece la piedra, pero también hay bastante mineral y madera. Cada uno de estos recursos viene en hasta 5 formas: plano, punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, aunque eso únicamente se consigue en zonas peligrosas, así que lo hablaremos más adelante, además de estar monopolizado por gremios y alianzas grandes, así que ni te acerques porque te van a dar en la madre. Aclaración: en esta especie de guía me voy a enfocar en estos recursos, no en la pesca, ya que la pesca tiene unas mecánicas diferentes muy particulares y ya lo haremos más adelante, sobre todo cuando la suba, porque es aburridísima. Al menos en zonas no letales, en zona negra ya se pone un poquito más picante. Eso sí, si te gusta pescar, vas a ser millonario rápidamente porque es la mejor rama de recolección sin dudas. Ahora la pregunta del millón: de los otros 5 recursos, ¿cuál escoger? Bueno, sí, personalmente a mí me gusta recolectar todo. En mis comienzos me pasaba que solo recolectaba mineral y haciendo transportes me cruzaba con un 5.3 de madera, por ejemplo, y me quería morir. Esto es lamentablemente inevitable al comienzo y les recomiendo en un principio enfocarse en un solo recurso. La piel sería la elección más obvia, sí, pero acá volvemos a ese punto importante y es la competitividad. Todos sabemos que la piel se vende mejor que nada, entonces todos vamos a buscarla y te toma mucho tiempo conseguir una buena cantidad, sin mencionar que vos acabas de empezar en esto y recolectás más lento que patada de astronauta. Entonces lo más probable es que venga algún asqueroso, te robe el bicho y se lo lleve. Obviamente esto te va a pasar con cualquier recurso, así que acostúmbrate porque Albion está lleno de muertos de hambre, pero no tanto si por ejemplo escogemos el recurso que le sigue a la piel y es la fibra. La fibra se vende muy bien, sirve para muchas cosas, los ítems que se craftean son muy útiles y los mapas de pantano no están tan explotados. Además ahí también vamos a encontrar piel y lo podemos utilizar como rama de recolección alterna. Dicho todo esto, la elección es suya y he aquí uno de los puntos donde todos cometemos errores. Mucha gente, y hablo de gente que tiene años en Albion, no sabe para qué sirven los sets de recolección. Y sí, gente, esto es primordial. ¿Podemos recolectar sin set? Obvio que sí, pero todo será más lento. El casco y las botas nos van a sumar un 1,75 de incremento en el rendimiento de recolección para el nivel del set que llevamos o inferior, y eso se va incrementando a medida que usamos más y más estos ítems. Pero de todo el set, el más importante es el atuendo, que nos da un 3,5% de mejora. Además, también imprescindible es la mochila específica del recurso que vayas a recolectar. Por ejemplo, esta de peletero tier 5 reduce en 30% el peso de la piel tier 5 o inferior. Si tu idea es irte a recolectar un buen rato, no te puede faltar.
Pero muy importante, ¿cómo podemos alcanzar estos sets tier 8 por ejemplo? Bueno, muy simple, crack. A diferencia de los sets de pelea, no es necesario juntar fama matando nada, por así decirlo, sino que recolectando. Como podemos ver en la tabla del destino, lo primero que vamos a habilitar es el tier 4 y acá puede ser un poco confuso. A mí me pasó, yo recolectaba de forma inconsciente sin comprender esto del todo, pero que habilites un nuevo nodo no significa que debas maxear el anterior. De hecho, nunca sucede así. Por ejemplo, el tier 5 de mineral, como les comentaba, logré maxearlo en unos 3 meses quizás, pero para el tier 4 debo haber tardado unos 3 meses más. Y es muchísimo. Lo importante acá, lo más importante es primero y principal, cada vez que alcanzamos un nuevo nivel, invertir en esos sets y herramientas y por sobre todas las cosas, enfocarnos en alcanzar el tier 8. Parece lejano, pero se tarda menos de lo que uno cree. Una vez alcanzado el tier 8 se hace todo muchísimo más fácil, la velocidad aumenta muchísimo aunque no hayas maxeado nada, y si lo que buscas es una economía base para juntar tus primeros millones y estar tranquilo a la hora de salir a hacer tus actividades PvP cualquiera que sean, bueno, al menos en mi caso la minería me funcionó muy bien, no es algo automático, el mercado actualmente está raro pero siempre deja. Bueno, acá los bonos acumulativos de los que les hablaba, en este caso con el set de peletero, aunque se le suma evidentemente el 50% por el premium, tenemos por ejemplo en el tier 5 un 120 más de rendimiento en la recolección. Esto significa que cada vez que yo recoja uno de pie el tier 5 como mínimo me va a dar uno más e incluso la chance de que sean 3, o sea en pocas palabras duplicar la velocidad de recolección e incluso triplicarla. Habiendo hablado sobre los recursos, las zonas, los sets, nos faltan un par de detalles importantes. En primer lugar, el arma a utilizar, y vos dirás, che, pero pensé que esto era una actividad pacífica, yo vengo de ser ganker, he visto mucha sangre, quiero paz. Tranquilo amigo, esto es simplemente porque en las zonas de recolección existen los aspectitos, como lo llamo yo, y son útiles porque siempre dan 5 cargas del recurso, y esto es una de las cosas más tediosas de la recolección. Todos los benditos días me sale una publicación en Reddit o en TikTok en donde alguien está quejándose de que Albion está agonizando. Bueno, mira, a veces me dan ganas de que así sea al menos un par de días porque siempre está todo con 1 o 2 cargas, no dejan nada. En estos casos los aspectitos sirven muchísimo porque no solo te van a dar 5 cargas, a mí por ejemplo actualmente con el set y la herramienta tier 8, bueno, además del premium que te da un 50% más de bono, de un bicho de estos de 5 cargas le suelo sacar entre 13 y 15, o sea la recolección casi que triplica su velocidad. Pero un pequeño consejo, como pueden observar en la imagen, siempre estar muy atentos al minimapa porque como en este caso te puede salir estos nodos de recursos con 30 cargas que son buenísimos y les recomiendo siempre ir aunque estén lejos. A veces la gente está en un cumpleaños y ni se entera. Pero estaba hablando del arma, que me voy por las ramas. Hay muchas armas buenas y en ese caso, sobre todo de los aspectitos, lo que recomiendo es algo para matarlos rápido. Tener specs es muy importante porque puede aparecer un ratón con todo 8.4 incluso en zona amarilla e intentar ratearte el mob y es bastante triste. Personalmente, ya saben los que ven mis videos, el arco badón me parece de lo mejor, sobre todo para poder juntar varios de estos pequeños aspectos, pero sobre todo si decidís elegir el camino de la peletería, o sea, recolectar piel, repito, es muy competido y en ese caso atraer 4 o 5 animales a la vez es una gran ventaja que te dan las armas de rango. Por otro lado, otra ganancia que se le puede sumar son estos tomos que salen hasta donde sé de manera aleatoria. En un principio pensaba que era consiguiendo cierta cantidad de fama de recolección, pero claramente no es así. Si alguien tiene la información más certera, que me lo deje en comentarios por favor. Pero estos tomos yo siempre los vendí. Por ejemplo, el tier 5 no te cambia la vida, pero sí te da una buena cantidad de silver. Ya después del tier 7, ahí quizás sí lo mejor sea guardarlos y usarlos. Y ahora sí vamos a ver si logro maxear la peletería tier 4, que ya va siendo hora. ¿Por qué se tarda tanto? Bueno, básicamente los puntos de fama en recolección que dan los animales tier 4 es menor a los de tier 5. Lógico, esto hace que al contrario de la lógica, al menos en mi caso lo que primero llevé al 100 fue el tier 5 y únicamente hasta el momento solo el tier 4 en minería. Al menos hasta hoy, repito. Además quería comentarles por qué yo recolecto con esta salamandra y es muy simple, gente. No carga nada en comparación con una montura de carga, a pesar de tener unos números decentes.
pero su punto fuerte está en esa velocidad de galope constante, sobre todo en mapas como el anterior de Pantano, donde los bichos se te tiran encima de todos lados. Personalmente me genera bastante estrés que la montura necesite unos segundos para arrancar de vuelta. Obviamente esto es para zona amarilla, no voy a llevar este bicho a zona roja o negra, aunque su hermana menor, la salamandra de tier 5, es una buena opción para escapar de los gankers por la misma razón de la velocidad. Y no es tan cara, pero esto lo hablaremos en una guía futura sobre recolección en zonas peligrosas. Conseguido el objetivo, ahora me faltan tier 4 de leñador y fibra. La piedra, bueno, ahí anda pobre. Antes de terminar, obviamente dos cositas muy importantes a la hora de la recolección que no puedo dejar afuera. En primer lugar, para mejorar aún más esa velocidad, siempre llevar con ustedes los pasteles de cerdo. El mejor es el tier 7 plano, claro, si ustedes ya son unos auténticos cracks y se van a buscar un 8.3 o un 4.4, bueno, ahí sí se llevan un 7.3. Si no, la verdad no se justifica ese gasto, pero no se olviden los pasteles jamás. Realmente se nota y mucho la diferencia a la hora de recolectar. Y por último, como habrán podido apreciar en mi inventario, bueno, yo siempre llevo diarios de casi todo: peletería, leñador, agricultor y minería del tier 3 al 5, porque los uso para mis trabajadores. Ya me han criticado esto porque me queda poco espacio en el inventario, pero usualmente me muevo por diferentes biomas todos los días. Además, a veces sale alguna mist legendaria y me mando obviamente, así que me gusta ir preparado. Pero como mínimo les recomiendo llevarse los diarios de las 3 ramas de recolección del bioma que hayan elegido, ya sea que tengan islas con trabajadores o no. De igual manera es una buena inversión y los diarios se venden muy bien y es una especie de ganancia secundaria que les puede venir muy bien. Llegando al final, seguramente me habré dejado algo afuera. Por favor, dejármelo en comentarios, así como si están en desacuerdo con algo. Como siempre digo acá, nadie sabe todo y todos estamos para aprender. Pronto les voy a traer guía en zonas peligrosas, pero claro, tengan en cuenta que ese lag que estuvieron disfrutando durante el video en zona negra significa convertirme en carne de gankers, así que lo haremos con tiempo. Nada más, gente, espero que les sea de utilidad toda la información. Quiero agradecer a todos los que participaron en el primer evento, podemos decir, del canal el día viernes. Estuvo muy divertido, a pesar de ser un poquito caótico. Evidentemente mi primera vez organizando algo así. Espero poder editarles algo durante la semana que viene porque estuvo muy entretenido. Antes de despedirnos, claro, no te olvides de dejar ese maravilloso like, activar la campanita para enterarte de todo y, como siempre, suscribirte. Les mando un fuerte abrazo, yo fui el alquimista y nos vemos en un próximo video de Albion Online.